En el siglo XX nos encontramos con las iniciativas de movimientos feministas a favor de la liberación del cuerpo y la eliminación de jerarquías sexuales, el movimiento hippie, los cambios políticos y culturales del teatro y la experiencia de danzas sociales del periodo, así como el auge del rock and roll. Ante todo esto, dentro de este siglo, en la década de los 70, no solo encontramos música disco, sino también una sociedad en la que solo se puede ver el triunfo de la cultura del consumo desenfrenado, la disminución de valores, una sociedad mecanizada y desilusionada de su porvenir. Con estos sentimientos nace el posmodernismo, un movimiento creado por la desilusión de una vida prometida que nunca se llegaría a vivir. Estos hechos dieron como resultado la resignificación de las técnicas de danza ya existentes en la búsqueda de nuevas técnicas y en la investigación de posibilidades inéditas de diferentes calidades de movimiento. Con todo esto, es difícil imaginar una sociedad en la cual los individuos que la construyen se ayuden entre sí, confíen en sí mismos o en otros, o además puedan llegar a cooperar para conseguir objetivos comunes. Pero, esta es una técnica que nace precisamente durante el posmodernismo, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, como resultado de las ideologías del momento, las cuales fueron: ahora la danza no busca expresar sentimientos, solo es movimiento en el espacio. Importa más la experiencia vivida para el bailarín que la misma obra a presentar. Dichas ideologías provocaron la exploración del contacto corporal antitécnico. Se buscan nuevas formas de movimiento. Se busca también la espontaneidad en las acciones físicas, la ruptura de la normalidad y la uniformidad en los bailarines y en los movimientos. Gracias a estas exploraciones, en los 70, Steve Paxton y Nancy Stark Smith realizaron un experimento en el que participaron jóvenes de diferentes campos, quienes tras una búsqueda para hallar nuevas maneras de relacionarse con el cuerpo por medio de tacto, el espacio y a la vez retomando investigaciones que comenzaron en los años 50, el conjunto de todo esto dio como resultado nuevas fuentes de movimiento que dieron lugar a la elaboración de su propio método, al que denominaron Contact Improvisation, también denominado danza de contacto. Para la creación de esta nueva técnica debemos tener presente que se tomaron elementos e ideas de técnicas de una amplia serie de actividades corporales, tales como el Tai Chi Chuan, que es un arte marcial china, y el Aikido, que es un método de combate japonés. Además, se tomaron en cuenta las terapias corporales de contacto y las danzas sociales. En 1972, Steve Paxton estrenó su obra Magnesium, con la que se podría decir que nació de manera oficial la danza Contact Improvisation. Durante la década de los 70 en adelante, este género tuvo una gran difusión en Estados Unidos y extendiéndose por toda Europa durante la década pasada. Ya conocimos a los creadores de esta técnica y al contexto que los llevó a crearla. Pero, ¿qué es realmente el Contact Improvisation? ¿Cuáles son los puntos claves que debemos conocer para poder llevarla a cabo? Bueno, el Contact Improvisation es un diálogo en movimiento, creado en el momento en el que se baila. Es un juego bailado que mantiene vivos la alerta, la escucha y los sentidos de quienes la practican. Aquí no existen los diseños corporales precisos, como los hay en otras técnicas, como los brazos en ballet o las posiciones de piernas. No, aquí todo movimiento es improvisado, generando el contacto entre dos o más personas. Las personas que practican Contact Improvisation deben establecer la escucha con su propio cuerpo y con el de su o sus compañeros. Deben respetar el movimiento que surge de la comunicación entre ambos y cuidar tanto su cuerpo como el de su compañero. Aquí no existen jerarquías ni competencias, no existen las diferencias por género, edad o la capacidad de cada uno de los participantes, ni siquiera existen los errores. Lo importante es la libertad del movimiento y la comprensión de que la danza surge del contacto y la escucha.
Los principios que se tienen en esta improvisación son el juego del contacto, los puntos de gravedad, el peso y los conceptos de conductor y conducido, los cuales se llevan a cabo durante la improvisación. Aquí tenemos una profunda búsqueda de un cuerpo extremadamente sensible a los estímulos, a menudo sutiles, que le da el entorno, lo cual produce una danza muy física, en la que se combinan habilidades acrobáticas con la comunicación mediante el movimiento. Estas y otras características crean la posibilidad de que el contact improvisation pueda ser practicado por todo tipo de personas, desde bailarines profesionales hasta personas discapacitados. Esta técnica permite, a través del uso del suelo y ejercicios, conocer las tensiones innecesarias que tenemos y facilitar a los bailarines, actores o cualquier persona que la practique tomar una conciencia de su propio cuerpo. Un punto muy importante en esta técnica es la improvisación, la cual permite que el contact improvisation pueda adquirir un gran número de variantes, ya sea como danza contemporánea, un recurso acrobático, un espacio lúdico o incluso una herramienta terapéutica. Como ya vimos, el punto clave de esta técnica es el contacto físico. Pero, realmente, ¿qué relevancia tiene este contacto en nosotros como personas? ¿Qué reacción tiene nuestro cuerpo al sentir el de otra persona? Bueno, pues debemos tener en consideración que el contacto físico entre personas ha existido siempre y causa más que una sensación, es todo una desencadenación de mecanismos fisiológicos, los cuales son la disminución de la producción de una hormona relacionada con el estrés llamada cortisol. Y como si fuera poco, también aumenta la producción de otra hormona relacionada con el afecto llamada oxitocina. Aumenta los niveles de serotonina en nuestro cuerpo. Esto da como resultado un efecto relajante, además que disminuye nuestra presión sanguínea, el ritmo cardíaco y fortalece el sistema inmune. En conclusión, el tacto físico con otras personas es muy relevante para nosotros. Al conocer toda esta información sobre la técnica Contact Improvisation, es darnos cuenta que realmente su epicentro, su punto más importante, es el contacto entre una persona y la otra. Es la confianza de uno mismo en nuestro cuerpo y la confianza en nuestro compañero. El poder recibir el cuerpo de alguien más y de verdad entregar el nuestro, sin ningún tabú y sin ningún miedo. Como vimos en los videos, los bailarines o las personas que practican esta danza realmente se entregan sin ningún miedo, puesto que se pueden aventar al piso con la confianza de que alguien nos va a atrapar o con el pensamiento de saber cómo caer y cómo utilizar su cuerpo, y además con la confianza de llegar con un compañero y poder manipularlo y dejar que me manipulen. Es una confianza impresionante que esta técnica nos deja. Pero realmente, en la actualidad, ¿hacia dónde va esta técnica y en general la danza? Puesto que la danza en sí es contacto, es estar generando energía como un grupo. Y en esta técnica es su epicentro, como lo dije. Todo es hacia el contacto, hacia cómo somos una comunidad. Pero en la actualidad, por razones de salud, no podemos tocarnos como antes. Entonces, antes había contacto, sin ningún problema, sin ninguna restricción. Y ahora tenemos una crisis sanitaria que no lo permite. Entonces, es cuando yo pienso que realmente ahora nos toca a las nuevas generaciones de la danza aportar, pensar hacia dónde vamos a llevar nuestra danza y en dónde va a terminar también esta técnica tan importante.